Querido hombre, debes ser fuerte, tú no necesitas ayuda, tú estás para salvar a los demás, la medicina es para blandengues, tu cuerpo, tú lo conoces mejor que nadie. Venga, machote, que eso no es nada. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. ¿Por qué a los hombres nos cuesta ir al médico? Una cosa antes de empezar. El 31 de octubre termina el plazo para solicitar la ayuda de Kit Digital de las convocatorias aún abiertas. Te cuento todos los detalles al final de este episodio. La esperanza de vida ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas en España. De media está en los 86,6 años en las mujeres y en los 81,1 años de media en los hombres. Esos 5 puntos, que parece que no son nada, que muchas veces damos por, parte de lo normal, responden a muchos factores. Hay un dato relacionado con la esperanza de vida que me parece muy llamativo, porque habla de cómo la muerte de alguien influye también en el tiempo de vida de la persona que tiene al lado. Lo explica el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Cuando un hombre enviudaba, se multiplicaba de forma dramática su riesgo de morir durante los siguientes años. Sin embargo, cuando una mujer enviudaba, o se mantenía igual o disminuía. Este episodio parte de una tesis basada en datos, de una frase que es una certeza, pero que vamos a intentar desgranar. Los hombres vamos menos al médico que las mujeres. A veces da una sensación como de autocontrol, ¿no? De que yo puedo con todo, yo puedo con el trabajo, yo puedo con las cosas que tengo que sacar adelante, yo me tengo que superar a mí mismo y bueno, estos dolores que tengo, estos síntomas que tengo, bueno, ya me apañaré yo, ¿no? Este es Adrián, médico de familia, que volveremos a escuchar en este episodio y que desde su propia experiencia nos relata una tendencia muy clara. Los hombres evitan ir a consulta. Lo hacen muchas veces empujados por sus familiares. ¿Por qué? ¿Es el miedo a que nos diga algo que no queremos escuchar? ¿Es el miedo a meternos en un proceso que no queremos vivir? Eso valdría para las mujeres. Sofía Pérez Mendoza, hola. Hola, ¿qué tal? Sofía, tú has estado cubriendo información sobre salud pública en el diario.es durante muchos años y has estado específicamente recientemente en unas jornadas sobre salud y masculinidad, de la que creo que podemos extraer algunas claves para responder a estas preguntas, ¿no? Como siempre, empezamos por lo básico. ¿Es cierto esto? ¿Los hombres vamos menos al médico que las mujeres? Sí, eso es lo que vemos en varias encuestas, como el Barómetro Sanitario del CIS o la encuesta europea sobre salud. Estas encuestas confirman esto cuando se pregunta a hombres y a mujeres si fueron al médico en los últimos meses. Entonces, el resultado es que efectivamente las mujeres frecuentan más las consultas que los hombres. Vayamos aclarando, que vayamos al médico menos no significa que tengamos mejor salud y que por eso vayamos menos. No, para nada. Es curioso porque, igual que todas las encuestas, te decía antes que dicen que los hombres vais menos al médico en general, esas mismas encuestas también dicen que en general la percepción que tienen los hombres de su salud es mejor. ¿Cómo nos afecta esa tendencia a negarnos a ir, a resistirnos a una mera consulta? Por un lado, lo que observan bastantes médicos y médicas es que los hombres acuden tarde a consulta ante síntomas que habrían requerido una atención más temprana. Pero luego, así, en un plan más estructural, sí que hay cifras sólidas que evidencian que los hombres se suicidan más y que en general tienen menor esperanza de vida. Ya no hablo de casos individuales, sino a nivel estructural, lo que se puede un poco colegir a nivel social. Sofía, tú has escrito sobre todo esto en el diario.es y hay que decir que en redes sociales, en comentarios en tu artículo, pues hay hombres que te responden como enfadados, cabreados, no quizá contigo, ¿no?, sino con el mensaje que se intenta trasladar. Sí, a mí me sorprendió, siempre cuando haces cosas de género, ¿no?, hay como ciertos comentarios habituales, desafortunadamente, pero en este caso sí que me sorprendió una reacción muy enfadada, ¿no? Tenía como dos vías, una, como verle una tontería, ¿no? ¿Cómo va a ser que ser hombre o ser mujer te condiciona si vas o no al médico, ¿no? Y por otro lado, unas reacciones así, más enfadadas o furibundas, que parecen así a priori como un síntoma justo de esa masculinidad, ¿no?, más hegemónica, ¿no?, de no me vas a decir tú a mí cuándo tengo que ir al médico y cuándo no, que ya lo voy a saber yo, ¿no? Y por mi condición de hombre, por favor, ¿eso cómo va a determinar?, ¿no? Entonces, al final, este tipo de comentarios sí que parece que revelan justamente esa condición sobre la que se está reflexionando, ¿no? Y revela que hay
personas que siguen estando muy cerradas a abrir la reflexión, porque al final el artículo lo que planteaba era un poco intentar invitar a la gente a pensarlo, aunque fuera. Ahora vuelvo contigo, Sofía. Esta tesis puede enfadar, pero de esto no solo hay datos, sino evidencias que profesionales de la medicina viven en la práctica día a día. Uno de ellos, como decíamos, es Adrián Carrasco, médico de familia, que nos ha enviado una nota de voz contándonos su experiencia. Hola Juanlu, en la parte sanitaria, sobre todo en la atención primaria, sí que vemos como una gran impronta de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Mientras que a lo mejor en el caso de las mujeres retrasan su atención porque están un poco metidas en los cuidados familiares, en los cuidados de terceras personas y a lo mejor no sacan tiempo para cuidarse a sí mismas. En el caso de los hombres es más bien como que ellos mismos no toman conciencia de su propia enfermedad, no le dan quizás la importancia que debieran darla y por eso retrasan su atención, ¿no? Lo dejan siempre pues para más adelante será. En ejemplos concretos, aquella mujer que te trae a su marido porque casi arrastras, porque de otra manera no consultaría por cosas que a lo mejor llevan varios años molestándole y que algunas son banales, pero algunas sí que pueden ser graves. Gente que lleva, pues eso, a lo mejor sangrando por la orina mucho tiempo o que tiene, no sé, pues incontinencia urinaria, ¿no? Que se escapa el pis, pero a lo mejor hombres que han naturalizado que se tienen que levantar varias veces por la noche a hacer pis y que no le dan importancia porque, bueno, será aquello de la próstata, ¿no? Pero la próstata también hay como mucho tabú, quizás incluso en torno a las exploraciones a través del tracto rectal, ¿no? Que es como que todo el mundo quiere retrasarlo porque no van a pasar por esas un poco con bueno, es lo que pasa, yo estoy tirando, duermo un poco, duermo mal, pero sigo con mi vida y no consulto por ello, ¿no? Una persona que está orinando sangre durante mucho tiempo puede ser un cáncer de vejiga y si no está dando la importancia necesaria, pues quizás no lo podemos pillar a tiempo. Y también presentan a veces como esa actitud de querer una solución rápida, ¿no? Yo tengo este problema, ponme un tratamiento y ya sigo yo con mi vida, ¿no? A lo mejor un proceso diagnóstico que saben que va a ser largo, que les va a tener pues haciéndose analíticas, pruebas, probando tratamientos durante pues un periodo para ellos indeterminado y entonces pues prefieren bueno, mira, no te líes y mándame una pastilla y ya está. Y es especialmente relevante quizás con situaciones, por ejemplo, de afectación del estado anímico, ¿no? Intentar entrar en las emociones y los sentimientos de un hombre entre 45 y 65 años pues se hace como muy complejo porque no quieren entrar, no quieren romper esa barrera. Es como una barrera infranqueable que no va a permitir que desde la consulta pues puedas abordar que ese malestar, ese insomnio que presentan, esos síntomas que puedan ser compatibles con episodios de ansiedad, de bajo ánimo, que a lo mejor están teniendo problemas laborales, problemas incluso familiares, pues que no son capaces de abordarlos, ¿no? Entonces esto tiene el riesgo de que quizás estamos medicalizando, ¿no? Y psiquiatrizando muchos malestares que de otra manera podrían tener un abordaje pues quizás más social, más desde la consulta terapéutica, desde el acompañamiento emocional y que a lo mejor no necesitarían pues tantas pastillas. Y si no llegamos a consultar a tiempo o demoramos mucho la demanda, pues podemos no llegar a tiempo tanto en la patología mental como la patología física, tumores graves o patología que aunque no sea tumoral pero necesita un diagnóstico temprano para poder pues, mejorar el pronóstico, la calidad de vida y las condiciones en las que esa persona va a vivir. Pasemos ahora a la parte más teórica del asunto. Iván Gómez, hola. Hola, ¿qué tal? Iván Gómez es historiador, doctor en género y trabaja como formador en masculinidades y en diversidad. Iván, una primera pregunta algo provocativa, pero creo que muy clara, muy evidente. ¿El orgullo macho, la masculinidad de siempre, es mala para la salud? Pues yo creo que es una pregunta muy interesante y la respuesta, digamos, rápida sería sí. Vamos, sin dudarlo ni un momento, puesto que al final, cuando hablamos de masculinidad hegemónica, hablamos de una serie de valores que filtran todas las maneras en las que consideramos que tiene que ser un hombre, ¿no? Y un hombre, además, con este adjetivo de un hombre de verdad. Esa manera en la que históricamente un hombre tiene que ser como el más fuerte, invulnerable, ser un tío duro, tener que competir en todo y siempre ser victorioso, todo eso genera una manera de relacionarse con uno mismo y con el mundo siempre desde la competitividad, desde la tensión en el mundo y por supuesto que tiene consecuencias en nuestra propia salud y tiene consecuencias en la salud de los demás. Como historiador, como experto en género, Iván,
¿Qué nos puedes decir de por qué nos pasa esto? Pues yo siempre que pienso en esta cuestión de ir al médico, yo siempre pongo el ejemplo y pienso para mí en el ejemplo de un ejemplo personal en el que yo recuerdo perfectamente cuando yo era pequeño que costaba un montón convencer a mi abuelo para que fuera al médico. Y sin embargo mi abuela constantemente iba todas las semanas al médico porque le dolía algo, ¿no? Y yo creo que eso con los años aprendí que tenía mucho que ver con el género y tenía mucho que aprender con cómo nos socializan de maneras diferentes y que mi abuelo entendía que ir al médico era como aceptar que no podía con todo y como reconocer la vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? Reconocer esa fragilidad de todos los cuerpos y también esta idea de necesitar pedir ayuda, que al final es algo como muy impropio de esta concepción tradicional de la masculinidad. Un lenguaje muy mecanicista también, ¿no? Yo voy casi a ponerme a punto al médico. Esto también se escucha mucho en los diálogos informales, ¿no? Cuando en realidad lo que vamos es a cuidarnos también. Esto de distanciar la salud del cuidado es una cosa que se ve mucho en el caso de los hombres. Fíjate que la palabra cuidado en este tipo de conversaciones es reciente. Desde luego no es habitual en el vocabulario de esa masculinidad hegemónica. Pero hay otra palabra que sí forma parte del ideario de cualquier hombre criado tradicionalmente: la protección. Somos protectores, o nos dicen que debemos serlo, pero no de nosotros mismos. La verdad es que es increíble esta cuestión. Por poner un ejemplo, cuando tú a un grupo de hombres, ¿quiénes son las personas que les han cuidado a lo largo de su vida? Generalmente hablan de sus madres, ¿no? Pero posteriormente hablan de sus parejas. Cuando esta pregunta se la haces a chicas o a mujeres, de repente te empiezan a decir, pues mis amigas, dicen otras personas. Y la cuestión es hablar de cómo los cuidados, en el caso de los hombres, no están en nuestras propias biografías. Es como que hay fugas en las que no sabemos, no nos dejamos cuidar y parece que todo esto es como una bola que va creciendo y que se traduce también en la manera en la que tenemos dificultades para reconocer nuestra propia fragilidad y para acudir a pedir ayuda y que nos ayuden a solventar esos problemas de salud que podamos tener. Iván, ¿cómo interpretas tú esa reacción incómoda, expresada a veces con agresividad, cuando se habla en público de un asunto como este, ¿no? Como nos contaba antes Sofía? Porque de la reacción del hombre contra el feminismo porque se siente que le quitan derechos, de eso se ha hablado mucho. Hay quien empatiza incluso con esa sensación, ¿no?, de pérdida del privilegio. Pero claro, es que aquí solo estamos diciendo que hay que ir más al médico, no le estamos quitando privilegios siquiera a nadie, es para vivir mejor. Fíjate, yo esto siempre lo interpreto cuando me enfrento a resistencias en las formaciones, en los talleres, y además sean adolescentes o sean personas adultas, ¿no? Cuando veo estas resistencias a simplemente hablar de la masculinidad, pienso que tiene que ver mucho con las emociones. Y pienso que tiene que ver como que nuestra sociedad patriarcal se articula de tal manera que el propio hecho de pensar sobre la masculinidad nos tiene que generar malestar para que no lo hagamos, para que no nos llevemos a poder fracturar esa comprensión, ¿no? Fíjate tú, en los comentarios de un artículo que está hablando sobre la salud de los hombres, que se centra en ellos, que es algo que ahora supuestamente todos estos hombres enfadados quieren, ¿no? Que nos centremos a hablar de los hombres. Bueno, pues lo vamos a hacer. La cuestión es que el enfoque a través del que lo vamos a hacer no es para culpabilizar al feminismo ni las luchas feministas, sino para poner el foco en el mismo sitio en el que lo había puesto el feminismo, ¿no? El foco es la masculinidad y eso es lo que genera las resistencias. Al final es una especie de sentimiento de que yo percibo que muchos hombres sienten que hablar de su propia masculinidad es como aceptar, es como ceder ante el avance de un enemigo feminista que se han inventado ya previamente, ¿no? Es como una especie de meterse en el juego de batalla. Iván Gómez, doctor en género, formador, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sofía, vuelvo contigo para terminar. ¿Qué se puede hacer, qué está haciendo y qué hay que hacer más desde la Administración para corregir este problema? En algunos centros de salud se está trabajando en talleres de salud comunitaria para acercar a los hombres a estas reflexiones sin echarles la bronca, que es importante. Y otra cuestión interesante sería formar a médicos y enfermeros en atención con perspectiva de género. Esto se hace, pero los hombres se forman mucho menos que las mujeres, lo cual ya es bastante significativo. Pero esta formación es interesante para saber, digamos, cómo leer ciertas manifestaciones de estereotipos en las consultas y aprender a dialogar con los hombres teniendo en cuenta que sus actitudes ante lo que les pasa
están marcadas en una parte por lo que el sistema espera de ellos. O sea, que sean valientes, que no pidan ayuda, que no tengan miedo. Entonces me parece interesante caminar hacia que la consulta se convierta para los hombres y también para las mujeres en un espacio de cuidados donde todo el mundo se pueda sentir acogido y libre de expresarse. Sofía Pérez Mendoza, compañera, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado, gracias a Kit Digital. Nos ha ayudado a gestionar todo el tema documental. Si eres autónomo o microempresa con menos de 3 empleados, o una comunidad de bienes, sociedades civiles, profesional o con actividad mercantil, o una explotación agraria de titularidad compartida, tienes hasta el 31 de octubre, hasta las 11 horas, para solicitar la ayuda de Kit Digital. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate llamando al 900-909-001 o en acelerapyme.es. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno gestionada por Red.es. Colabora Cámara de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.